Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Estoy probando una nueva mesa, a ver cómo reacciona esto. Estamos estudiando Masechet Shabbat. Hoy vamos a estudiar la página 122 del tratado. Vamos a acabar el capítulo 16 y a comenzar el capítulo 17 Bezrat Hashem. Vamos a compartir nuestro DAF. Y no es ahí donde empezamos, sino que es aquí donde empezamos. Estábamos viendo qué es lo que podía hacer el no judío para el judío en Shabbat. Bien, y habíamos visto el tema de salvar las seudot, las comidas, etc. Nos dice la siguiente Mishnah: Nohri sheitlik etaner. Un no judío que enciende una luz en Shabbat, una vela, para sí mismo. Mishtamesh leoro Israel. Bien, un judío puede utilizar esa luz. Veim bishvil Israel, pero si encendió la vela para un judío, Asur, está prohibido por orden rabínico al judío tener provecho de esa vela. Y de la misma manera, un no judío, milemaim, le ashkot behento. Vino un no judío a llenar el abrevadero para que su animal beba agua. Mashkea harab Israel, después de que acabe de beber el animal del no judío, puede dar de beber el judío ese animal. Veim. Pero si el no judío vino a llenar el abrevadero para el judío, Asur, está prohibido que el judío le dé de beber a su animal de ese abrevadero. Y de la misma manera, Asanochri Kebesh Leredbo hizo el no judío una rampa o puso una rampa en su barco para bajar del barco a la tierra firme. ¿Sí? Yoreda Harab Israel puede bajar detrás de él. El judío, Veim Bishvil Israel, pero si puso la rampa para el judío, Asur, está prohibido que el judío baje a través de esa rampa. Nos cuenta la Mishnah, ocurrió con Rabban Gamliel y los Zekenim y los sabios. Shayubaim Bisfina venían en un barco, Veasanochri Kevesh Leredbo, e hizo el no judío una rampa para bajar de ese barco. Veyardubo, Rabban Gamliel Uzkenim, y vemos que bajaron por la rampa tanto Rabban Gamliel como los ancianos. ¿Por qué? Porque el no judío hizo la rampa para sí mismo y por eso lo pudieron utilizar incluso Rabban Gamliel y los sabios. Nos cuenta la Gemara, nos explica. Usrija, estamos viendo que hay tres casos que nos trae la Mishnah, en los que aparentemente estamos hablando de lo mismo. Es decir, el no judío hace algo para sí mismo, el judío lo puede aprovechar. Si lo hace para el judío, no lo puede aprovechar. Entonces, ¿por qué es necesario enseñar tres casos diferentes? ¿Sí? Y dice, Utsrija, es necesario que la Mishnah nos enseñe estos tres casos. De Yashmeina, porque si nos hubiese enseñado solamente el caso de la vela, ¿sí? ¿Qué es lo que habríamos pensado? Mishum de Ner, Lejar, Ner Lemea, yo habría podido decir, bueno, ¿por qué está permitido? Porque cuando yo enciendo una vela, ¿sí? Me da igual si hay una persona o si hay 100 personas. La vela que aprovecha uno, la aprovechan 100, ¿sí? Y no vamos a sospechar que va a añadir más luz por el judío. Es decir, yo enciendo una vela, tengo una vela, la enciendo. Eso va a alumbrar a todas las personas que estén, ya sea uno, ya sea 100. No es porque haya dos personas que voy a añadir más luz a esa vela, porque la vela da la luz que da de por sí. Y entonces, Abal, pero el nohri, el no judío, que llenó agua para su animal, yo podría pensar que voy a decretar que está prohibido que beba después el judío, porque Dilma ate le afushe, no vaya a ser que a lo mejor el no judío va a venir y va a abrevar más agua, va a sacar más agua para echar al abrevadero, y entonces va a trabajar para el judío, y entonces por eso estaría prohibido. Bishvil Israel. Por eso viene la Mishnah y nos enseña cómo es el caso, que primero bebe el no judío y después puede beber el animal del judío. ¿Ves qué? ¿Ves la malí? Y la rampa, ¿por qué es necesario enseñarla? Perdón un segundo. Y entonces, ¿por qué es necesario enseñar el caso del barco, de la rampa?
Maaseh de Rabban Gamliel Uskenim, Kamash Malan. ¿Para qué? Para enseñarnos, lo trajo para enseñarnos el caso o el Maaseh, lo que ocurrió con Rabban Gamliel y con los sabios. ¿Sí? Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una velaita. Nohri, Sheliket, Asabim. Un no judío que reunió hierba para su animal. Ma'ajil Harab Israel. Después de que acabe de comer el animal del no judío, le puede dar de comer el judío a su animal, de aquello que sobra. Veim Bishvil Israel azul, pero si el no judío reunió las hierbas para el animal del judío, está prohibido. De Gen Nohri, y de la misma manera, un no judío Shemile Maim, que llenó agua, el abrevadero de agua, de un pozo, que está en el dominio público, para dar de beber a su animal. Puede beber detrás de él el animal del judío. Veim Bishvil Israel azul, pero si sacó el agua para el Yehudi, su animal, entonces está prohibido. Entonces concluye la Gemara y dice, Pamé de Marimamurim, ¿de qué caso estamos hablando? Es decir, que si lo hizo para sí mismo está permitido dar de comer y de beber después de él. ¿Cuándo es esto? Que She'en Makiro, cuando el no judío no conoce al judío. Abal, Makiro Azur. Pero si le conoce, está prohibido. ¿Por qué? Porque como es su amigo, sabe que el no judío no le va a pedir que le ponga agua o que le prepare hierba para su animal. Pero va a decir, bueno, ¿sabes qué? Como es mi amigo y le conozco, de todas formas voy a recoger un poquito más. O voy a sacar un poquito más de agua para que quede para mi amigo. Y entonces pregunta la cámara, Eni, dice, ¿y acaso es así? ¿Es correcto decir esto? Ve a Amar Rabuna, Amar Rab Hanina. Si dijo Rabuna el nombre de Rabbi Hanina, Ma'amid Amad Behemto al Gabe Asabim Be Shabbat. La persona que ponga su animal sobre las hierbas en Shabbat para que coma de ellas. ¿Por qué? Porque no vamos a sospechar que va a arrancar esas hierbas para darle de comer. Aval, Loma Amid al Gabe Mukse Be Shabbat. Pero no puede poner su animal sobre algo que es Mukse en Shabbat. ¿Por qué? Porque ahí sospechamos que va a venir a desplazar con su mano y le va a dar de comer al animal. ¿Por qué? Porque esa cosa está prohibida de Rabanán, es decir, desplazar un objeto Mukse. Y entonces también las hierbas, ¿sí? Que ya están, que ya fueron arrancadas por el no judío, también son Muksim, también son Mukse. ¿Por qué? Porque en la noche de Shabbat estaban todavía atadas al suelo. Entonces responde la Gemara y dice, de Caín, de Caem, la Beapá. Es decir, la Beraitá está diciendo que le da de comer. Después el judío está hablando en el caso que él está delante del animal. Veazla y veajla. Y entonces, puesto que ella está andando por sí misma y come de esas hierbas, entonces él mismo puede estar cerca de la hierba. Y por lo tanto no sospechamos que va a venir y va a tomar de esas hierbas para dar de comer al animal. ¿Por qué? Porque el animal ya está comiendo de por sí y por eso no tenemos la sospecha de que él va a venir a coger la hierba que ya está cortada, que sería en este caso muxe. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos entonces y dice así, Amar Mar, dijo Mar, en una breita. La May de Marima Murim, ¿de qué casos estamos hablando? She'en Makiro. Dijimos que era cuando el no judío no conoce al judío. Abal, pero si lo conoce, está prohibido que el judío tenga beneficio después del no judío de la labor que hizo. Y pregunta la Gemara, Imken, Rabban Gamliel, ¿cómo es posible que Rabban Gamliel bajó por la rampa que hizo el no judío para bajar del barco? Rabban Gamliel, Makiro, Shelanojría Abba. Es decir, Rabban Gamliel era un conocido de este no judío. ¿Por qué? Porque vino con él en el barco. Amar Abaye le dijo a Abaye, tenemos que responder que el hecho de hacer la rampa, lo que hizo el no judío, Shelo Befanav, Rabban Gamliel Abba. Es decir, no era cuando Rabban Gamliel estaba delante. ¿Sí? Ubeofense, y de esta manera no vamos a sospechar que lo hizo para él. Y Raba dice que hay que responder de otra manera. Dice, afil última, incluso que vengas a decir Befanab, que estaba delante de Rabban Gamliel cuando puso la rampa el no judío. Nerlemea,
La luz de una vela sirve tanto para uno como para 1000, como para 100. Es decir, la rampa la puso, ¿sí? Por ahí pueden pasar todos los que quieran pasar. Entonces, la rampa que la hizo para uno sirve para todas las personas que quieran bajar por ella. Entonces, no se da a entender que lo hizo especialmente para Ramán Gamliel, porque el no judío también bajó por esa rampa. Es decir, que a priori la puso para sí mismo. Muy bien. Métibe, vinieron a preguntar a Raba de una veraita. Amar la gen Rabban Gamliel, les dijo Rabban Gamliel, los sabios que estaban con él en el barco, cuando vio la rampa que hizo el no judío, o il beshelo befanenu asaon neredbo, dice, puesto que cuando no estábamos delante hizo la rampa. Entonces bajemos por ella, que es lo que vemos de aquí. Que el hecho de por el cual permitió bajar por la rampa es únicamente porque el no judío hizo esa rampa cuando ellos no estaban delante. Me caché al Raba, y esta es una dificultad sobre el Raba, que permitió también cuando esté delante. Bien, Emma, ¿cómo te va a responder? Dice, te va a decir que la intención de Raman Gamliel, ¿cuál era? Era decir que puesto que hizo el no judío, ¿sí? Bajemos por ella. Es decir, se enseña al Lol Shelol Lefanenu, es decir, hay dos cuestiones aquí. Una es la cuestión de Shabbat y otra cuestión es de la cuestión de que el no judío hizo la rampa. Es decir, puesto que la hizo para sí mismo y cuando nosotros no estábamos delante, entonces bajemos por ella. Dice la Gemara, Tashma, ven y escucha de la Mishnah siguiente. Ir She Israel Benochrim Darim Betoja, una ciudad donde viven en ella judíos y no judíos. Veitá ba Bet Merchatz Amarhatzat Gambe Shabbat. Y hay ahí una casa de baños que también da servicio de baño público en Shabbat. Bien. Imrov, si la mayoría de los habitantes son no judíos, mutar el Hotbay Niyad. Entonces está permitido bañarse en esa casa de baños inmediatamente a la salida de Shabbat. Imrov, y si la mayoría de Israel son judíos, Yamtin, que espere a la salida de Shabbat antes de bañarse. Bigde Sheyehamu Hamin, hasta que vuelvan a calentar agua. ¿Sí? Es decir, el tiempo que se tardaría en calentar agua. ¿Para qué? Para que no disfrute el judío de una labor que fue hecha en Shabbat. Es decir, que si hay más gente que utiliza ese baño en Shabbat, el baño público, entonces va a estar funcionando, va a haber agua caliente. Ahora, si la mayoría son no judíos, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el agua se calentó ¿para quién? Para los no judíos. Entonces, inmediatamente cuando acabó Shabbat, yo puedo utilizarla. Pero si hay mayoría de judíos, ¿qué es lo que voy a pensar? Voy a decir, bueno, hay muy pocos no judíos o hay minoría de no judíos. Entonces, el agua que se calentó, a lo mejor calentaron agua sabiendo que Motzei Shabbat van a venir los judíos a lavarse. Y entonces lo hicieron durante Shabbat para los judíos. Entonces, por eso hay que esperar el tiempo que se tardaría en calentar el agua y ahí ya se puede sacar provecho de ella. Y esta es una dificultad entre Abaye y Raba. Porque aquí, que según la opinión de Raba, deberíamos permitir que incluso que las aguas fueron calentadas para un Israel, para un judío. Mishum, ¿por qué? Shehimum lehad hu kemojimum lemea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo? Vela para uno es vela para 100, ¿no? Pues digamos aquí lo mismo. Calentar para uno es como calentar para 100. También, según la opinión de Valle, habría que permitir. ¿Por qué? Porque este hecho de calentar no estaba el judío delante. Y a pesar de ello está escrito que si la mayoría son judíos, está prohibido tener provecho de este agua. ¿Por qué? Porque cuando la mayoría son judíos, es como si el no judío conociese e hiciese para el judío. Y entonces responde la Gemara y dice, Atam, ahí en ese caso, ki mejameme adaata deruba mejameme. Es decir, que cuando calentó el agua lo hizo en función de la mayoría. Dice la Gemara, Tashma, ven y escucha. Perdón, me he perdido.
La verdad es que he perdido del todo. A ver, si es aquí. Ish Israel Benohem de... Ah, esto ya lo dijimos. No. Muy bien. Tashma. Ner Hadaluk. Eh, Estamos llegando al final de la página, eso seguro. Dice así, Tashma, así enseñaron nuestros sabios, ven y escucha, de una veleita. Una luz que está encendida, una vela que está encendida por un no judío en Shabbat. Bemesivá, en una fiesta. Aquí estamos. Uf, cuesta encontrarlo, perdón. Tashma, una vela que fue encendida en una fiesta. Imrov, si la mayoría de los que están en la fiesta son no judíos, está permitido utilizar esa luz. Imrov Israel, si la mayoría son judíos, está prohibido. ¿Sí? Veimersa o mersa, al mersa, si son mitad y mitad. Azur, también está prohibido tener provecho de la luz. Y así es como fija el Shulchan Aruch. Y nos dice, nos explica y dice, estas son como las palabras de Abaye, que incluso cuando se podría llegar a pensar que la luz de la vela para uno es como la luz de la vela para 100, está prohibido que el yehudí, que el judío tenga provecho de la labor, ¿sí? De esa labor que hizo el no judío. Si fue hecha delante del judío por parte de un no judío que lo conoce. Y esto es una dificultad para Raba, que dice que en este caso estaría permitido para el judío tener provecho de la melaja, de la labor. Entonces responde la Gemara y dice, Atam Nami, ahí también. Es decir, esta forma de pensar sería conveniente. ¿Por qué? Porque dice más arriba, que Matleke, dice así, aquellas personas que encienden Adate de Ruba Matleke, que la persona que enciende, que va a encender esa vela, ¿sí? Lo está haciendo según la opinión de la mayoría, es decir, para favorecer a la mayoría. Bien, ahora nos cuenta la Gemara y dice, Shemuel Ikla Lebe Abin. Shemuel una vez se fue a la casa de Abin, del lugar donde vivía, que se llamaba Torán. Ata Ahu Nohri Atlik Sharga. Vino un no judío y encendió a su lado una vela. Ahadrinhu Shmuel Leape. Es decir, Shmuel se dio la vuelta para no ver la vela y no tener provecho de ella. ¿Por qué? Porque él sospechaba que ese no judío la encendió para él. Evan de Haza, cuando vio Shmuel de Aite, que es Enochri, Shetar Rekakare, que sacó un documento y se puso a leer a la luz de esa vela, Amar se dijo para sí mismo, Adata de Nafshe Judeatli. En realidad estoy viendo que el no judío lo encendió para su propio interés y Ahadrinhu Ihu Leape Gabe Sharaga. Y entonces se volvió a girar hacia la luz para ver con esa luz. Adran Allah, Kol Kitbe, Adran Allah, Kol Kitbe, Adran Allah, Kol Kitbe. Volveremos a ti, capítulo Kol Kitbe Akodesh Matzilin Beli Neder. Así es como acaba el capítulo 16. Vamos a comenzar entonces hoy, Bezrat Hashem, el capítulo 17, que nos va a hablar de las leyes de Muxé. ¿Sí? Así nos escribe el Rambam, una pequeña introducción al capítulo. Dice así escribe el Rambam, está prohibido por los Jajamim desplazar algunos objetos en Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? De la misma manera en la cual lo hacemos en la semana. ¿Por qué? Porque ¿y por qué vinieron a poner esta prohibición? Dijeron, si vamos a advertir a las personas, y ya nos advirtieron los profetas,
que tenemos que conducirnos de una manera diferente en Shabbat a cómo nos conducimos en la semana. Dice el profeta Yeshaya, ¿verdad? Intashiv mi Shabbat ragleja, azot chafatzeja, beyom kochi. Kal vachomer, shelo yeh tiltul beshabbat que tiltul bechol. Y si hay que caminar diferente, por supuesto que hay que desplazar objetos de manera diferente. Que yom hol be'ena, para que no te parezca que es un día como de la semana. Y entonces vas a venir y vas a, por la costumbre, llegar a hacer una labor prohibida. Entonces vamos a encontrar que hay algunos objetos que está prohibido desplazarlos y esos objetos se los llama mukse. Hay 4 tipos de mukse principales. Uno que se llama mukse mehamat hisaron kis, es decir, para evitar una pérdida económica. Keli shadam makpid alab, es decir, es un utensilio que la persona pone mucho cuidado en él, que no se estropee. Mukse mehamat gufo, algo que es mukse por sí mismo. Dabar sheno keli, es decir, es algo que no es un utensilio, no tiene una utilidad. Y entonces no sirve para la persona, ni para la persona ni para el animal. Keli shemelachto leisur, un utensilio que sirve para algo que está prohibido. Es decir, que es algo que en la semana yo lo utilizo para hacer algo que está prohibido en Shabbat. Basis le dabara asur, algo que es la base de algo que está prohibido, es un utensilio que fue puesto sobre él una cosa que es mukse, ¿sí? Y en el momento en el que llegó Ben Hashemashot. Bien, en el momento en el que se puso el sol en Shabbat, la víspera de Shabbat. Bien. Y hay 4 tipos de niveles en cuanto a cómo desplazar un objeto mukse. El tzorech tashmisho, ameyuchad shel hajefetz, es decir, para utilizarlo para su uso propio, ¿sí? Pero tiene que ser un uso permitido en Shabbat, por supuesto. El tzorech gufo, para desplazarlo porque necesito el objeto en sí. El tzorech mekomo, porque necesito el lugar que está ocupando. O mejamá latzel, o porque lo quiero mover del sol a la sombra para que no se estropee. Y en este capítulo vamos a explicar cuál es el motivo por el cual yo puedo desplazar cada tipo de objeto. Lo dice la Mishnah, Kol kelim, todos los utensilios que tienen puertas, como nitalin beshabbat, se pueden desplazar en Shabbat. Vedaltotehen, y también sus puertas se pueden desplazar con ellas. Y no solamente esto, Af alpi shenitparku, a pesar de que se hayan separado las puertas de los utensilios en Shabbat, está permitido desplazarlos, ¿sí? Tanto los utensilios como las puertas. Y nos explica la Mishnah y dice, She'enan domin le delatot abait. ¿Por qué? Porque estas puertas de un armario, de una cómoda, ¿sí? No se asemeja a la puerta de la casa. She'enan mina muhan, porque no es algo que está disponible para ser movido, las puertas de la casa, ¿sí? Y por lo tanto no se considera un keli, ¿sí? Pero las puertas de un keli, de un utensilio, sí que están hechas para moverse, para abrirse y para cerrarse, y son más fáciles de desplazar. Bien, entonces nos añade la Mishnah y dice, Notel Adam Kurnas, la persona puede desplazar un martillo muy grande, ¿sí? Que debe fatsea, boeta y gozim, para partir las nueces. Becardom y un hacha, lachtochbo eta de velá, para partir, para cortar el igulé de velá que habíamos dicho ayer, los higos secos que se ponían de esa forma redonda y que era muy pesado. Bien. Eta de velá. Muy bien. Vejen, y de la misma manera, toma una meguerá. Que de la gor, ¿sí? Lo mismo, un utensilio para cortar, esta que vina, ¿bien? Y toma una magrefa, es decir, un rastrillo, ¿sí? Que de ligrof va para poder raspar, ¿sí? Esta grogarot, ¿sí? Las grogueres, son los tipos pequeñitos de higos, que era el tamaño mínimo que se permitía
trasladar en Shabbat, si os acordáis que habíamos visto esto en cuanto a lo de sacar, la grogeret. Y toma una rajat, ¿sí? Es decir, es un tipo de, de lo que utilizan los agricultores para la cosecha, ¿no? Esos tridentes, ¿sí? Muy bien, un tridente. Betamazleg, ¿sí? O el tenedor, ¿sí? También para la cosecha. La teta la catán, para dar comida al niño pequeño. Menotel takush, ¿sí? Beta kirkar. Bien, son todo tipo de utensilios. Que de la bo, ¿sí? ¿Para qué? Para aplastar en ellas frutas. Venotel mahat shel yad. Y toma una aguja de mano, litol boetakots, para sacar la espina que hay en el dedo. Shel sakain. Y es decir, una aguja grande, ¿sí? Litfoach boeta dele. ¿Sí? ¿Para qué? Para recolocar la puerta en su lugar. Muy bien. Bueno, vamos a ver todo esto en la explicación que vamos a traer de la Gemara más adelante. Vamos a comenzar entonces con la Gemara. Dice así la Mishnah: Kola kelim nitalin, todos los utensilios pueden ser desplazados en Shabbat y sus puertas con ellos. Veafalpi, shenit pareku, a pesar de que se separaron, se salieron de su lugar. Entonces entiende la Gemara que la intención es que a pesar de que las puertas se salieron en Shabbat, está permitido desplazarlo. Velomi valle y y por supuesto no es ni necesario preguntar y decir que si se separaron en semana está permitido desplazarlas. Entonces pregunta la Gemara y dice, atraba, al contrario, si se separaron en Shabbat, hay mayores razones para permitir que si se separaron en la semana. ¿Por qué? Porque a la entrada de Shabbat, esas puertas estaban muhanim, estaban dispuestas para ser desplazadas sobre el mueble que le correspondía. Veilu, pero ahora que se separaron en semana, ¿sí? hay más motivos para prohibir. ¿Por qué? She'en muhanim al gabe abihen. Porque no estaban dispuestas para ser desplazadas antes de que entrase Shabbat. Amar Abaye, entonces tenemos que explicar, ¿sí? Que el sabio de nuestra Mishnah, ají que amar, así es como dijo. Kola kelim nitalim be Shabbat, vedaltotehen imagen. Todos los utensilios se pueden desplazar en Shabbat y sus puertas junto con ellos. Be'alfal pishenit pareku behol, a pesar de que se separaron en semana, o en Shabbat, nitalim be Shabbat. Entonces se pueden desplazar en Shabbat. Bekol sheken, y por supuesto, que no se separaron de los utensilios que son desplazados en Shabbat. Que, por supuesto que si no se separaron, que se pueden desplazar. Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios en una velaita. Del el shel shida, beshel teba, beshel migdal, son 3 tipos de muebles, de armarios que tienen puertas. Notlin, ¿sí? Es decir, se pueden desplazar. Abaloma Hadirin, es decir, ¿qué quiere decir notlin? Se las pueden separar, se puede sacar la puerta de su lugar, pero no se puede devolver a su lugar. Veshel lul, veshel tarnegolim, es decir, y de la puerta del gallinero, ¿sí? Lo notlin, veloma hadirin, no se puede ni quitar ni poner. Pregunta la Gemara, Bishlama, yo entiendo bien aquello que prohibió el Tana, el sabio, de mover y devolver una puerta, shel lul, shel tarnegolim, del gallinero. ¿Por qué? Porque vas a venir a pensar, ¿sí? Este sabio va a estar pensando que van, shemejabre beara, porque esas puertas como forman parte del gallinero y el gallinero está unido a la tierra. Entonces se los considera como la tierra misma. Beyesh, binyan bekarka.
y hay una prohibición de construir en la tierra. Y por lo tanto está prohibido devolver la puerta. En el momento en el que tú devuelves la puerta es como si estuvieses construyendo algo que está pegado a la tierra, es como si estuvieses construyendo en la tierra. ¿Sí? Y hay una prohibición, ¿sí? Y una contradicción aparece aquí en cuanto al suelo. Y por lo tanto está prohibido de sacarla de su lugar. Es decir, puesto que está prohibido ponerla, ¿sí? Es decir, soter, se tira, soter, está destruyendo. Entonces, por lo tanto, tampoco está permitido volver a ponerla. Entonces la ley que dijo el sabio en cuanto a la puerta, Shel Shidabe, Shel Tebabe, Shel Migdal, de esos muebles que tienen puertas, que está permitido sacar, pero está prohibido volver a colocar, Serich Biur, tenemos que explicarlo bien. Maika Sabar, ¿qué es lo que piensa en realidad el sabio que dijo esta Mishnah? ¿Sí? Es decir, vamos a ver. Y Kasabar Yesh, ¿sí? Viene a pensar que hay una prohibición de construir, también en los utensilios, entonces debería estar prohibido unirla. ¿Sí? Shegam Yeshishur Stira Bekelim, también estaría prohibido deshacer el utensilio, es decir, sacar la puerta. Ay, ay, ay. Perdón. Entonces, si fuese, ¿sí? Si lo que viene a pensar es que está prohibido por el hecho de construir en los utensilios también, entonces tampoco debería permitir sacar la puerta. ¿Sí? Veis, Avari, si lo que piensa es que no se destruyen los utensilios, entonces debería estar permitido volver a poner la puerta. Entonces, en Binyan Bekili, claramente queda visto que nuestro sabio de la Mishnah no opina que hay construcción en los utensilios. Entonces, ¿por qué prohibió recomponer, ¿sí?, la puerta y volver a ponerla en su lugar? Amar a Valle, dijo a Valle, tenemos que responder. Leo, Lam Kasaban, en realidad el sabio, ¿qué es lo que piensa? Yesh, hay prohibición de construir en los utensilios. Y hay una stira con los utensilios. Y también hay una contradicción en los utensilios. Y por lo tanto está prohibido incluso desmontar las puertas, ¿sí?, de estos muebles en Shabbat. Veshenitlu, ¿por qué? Porque dice la Mishnah, si vemos a mirar bien las palabras que utilizó la Mishnah, dice, Kola Kelim, Nitalim Beshabbat, de Daltotehen, Imahem, Shaf al Pi, Shenit Pareku. Perdón. Perdón. ¿Cómo es? Dice, Stira Bekelim. Muy bien. Veshenitlu Kama. Es decir, la intención del Taná, ¿sí?, es que la puerta de ese mueble, ¿sí?, de la Shida, de la Teba o de la Migdal, Shenitlu, Asur Leahaziram Beshabbat. Está prohibido volver a ponerlo en su lugar. Perdón un segundo. Ok. Amarle Raba, le dijo Raba a Valle. Hay dos respuestas, ¿sí? Sobre esta cosa.
¿sí? Jada, una, dice, de Nitalin Katane. Es decir, una es que en realidad lo que fue enseñado en la Mishnah fue Nitalin, que fueron desplazados. ¿Sí? En la verdad está escrito Notlin. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que se entiende? Shemeparkino tan Shabbat, que se las puede separar en Shabbat. Es decir, desplazamos, las desplazamos. Y no está escrito Shenitlu, que fueron removidas. Veod. Y otra contradicción, otro lado, otro aspecto que plantea un problema. Según tu opinión, que la intención de la veraitá es que si se desplazaron, no se vuelven a poner en su lugar. Ma aval lo mahazirin. ¿Qué quiere decir entonces en la veraitá cuando dice y no se las devuelve a su lugar? ¿Sí? Ahí no sería conveniente utilizar el aval. Es decir, si está prohibido volver a poner en su lugar. ¿Qué quiere decir? Pero no se vuelven a poner en su lugar. Ya directamente que diga y no se ponen en su lugar. Él ama Raba. Entonces, más bien, así como dijo Raba, para responder, hay que responder de esta manera. De otra manera diferente. Leolam, en realidad, Casabar, lo que piensa el sabio de la Bereitá, en Isur Binyan Bekelim, que no hay prohibición de construir en un utensilio. Ben Isur se tira Bekelim y no hay prohibición de destruir en un utensilio. Y por lo tanto está permitido, ¿sí? De sacar las puertas, ¿sí? Umeicar adin y a priori, ¿sí? Si fijésemos lo que nos dice la ley, estaría permitido también devolverlas. Ugezera, pero decretaron los sabios un decreto para que no se vuelvan a poner las puertas en estos muebles. ¿Por qué? Porque vinieron a pensar y a sospechar Shema Yitka. Es decir, que lo que va a hacer, va a venir a darle a la puerta golpes para colocarla en su lugar, y entonces se va a parecer que está haciendo la melajá, la labor prohibida de maqué, de patish, desde el golpe definitivo. Muy bien, seguimos. Y nos dice así la Gemara. Retomando las palabras de la Mishnah, notel Adam Kurnas. La persona puede tomar un martillo para partir nueces. Amar Rabiudá, dijo Rabiudá. Lo que la Mishnah nos quiere decir que es que toma el Kurnas Shel, es decir, un martillo Shel Egozin, que está destinado específicamente a partir nueces. Que le fatsea boeta Egozin, para partir las nueces. ¿Por qué? Porque a priori ya es un utensilio que está destinado a esta labor, y entonces ya está permitido para esta labor. Aval, pero si toma un martillo cualquiera, el Kurnasho en la Pajim, el martillo de los herreros, que de manera general, ¿para qué utilizan los herreros su martillo? Para hacer algo que está prohibido en Shabbat. ¿Sí? Entonces no estaría permitido que la persona lo tome para partir nueces. Se explica la Gemara y dice Rabbi Udamar, que dijo así, Mishum de Kasabar, ¿por qué? Porque piensa, Dabar, que elige Melachtole Isur, Afilu le Tzorech, Gufó, Asur le Taltelo. ¿Qué es lo que piensa la viuda? Que un utensilio cuya labor sirve para algo prohibido, incluso para utilizar el utensilio en sí mismo, no para la labor para la que sirve, sino para utilizarlo en sí mismo, está prohibido desplazarlo en Shabbat. Amarle Raba, le Rabiuda, le dijo Raba Rabiuda, el ameata, ¿qué es lo que vemos de aquí? Según tus palabras. Sefa de Katane, que es lo que se enseñó al final de la Mishnah. Bet, Arrahat, Bet Amazleg, no te la dam que de la teta la mesonot le catán, es decir, esos tipos de pinchos y de tridentes que se pueden tomar para dar de comer a un niño pequeño. Rajatu Mazleg, mi meyaja de le. ¿Acaso esos son específicos? Hay un tridente especial para los niños. ¿Qué me vas a decir? Como en el martillo parte nueces y el martillo del herrero. Aquí me vas a decir el tridente para los niños y el tridente para la paja. No existe eso. Él amarraba. Entonces dijo Raba, ¿sí? Que la intención de la Mishnah, ¿cuál es? Que la persona puede tomar el martillo del herrero para partir con él las nueces. Entonces, así es como explica la Gemara y dice, Casaba Raba, ¿qué es lo que piensa Raba? Pasamos a la siguiente página, vamos a avanzar un poco hoy aquí para acabar la suguía, el concepto.
Bien, y mañana seguiremos en la 123. Perdón, que no sé si hay preguntas. Sí, ahora ya lo vi, perdón. Y entonces, Dibre, Dabash Melachto Isur, Letzorech Gufo, Mutar. Entonces, ¿qué es lo que vemos de ahí? ¿Qué es lo que entendemos? Que Raba opina que un Keli, que una cosa cuyo función es algo que está prohibido en Shabbat, si yo lo tomo por utilizar el objeto en sí, no para su labor en sí, entonces estaría permitido desplazarlo, como el martillo que hemos dicho, ¿verdad? Y Tibe a Valle le Raba, le preguntó a la Valle Raba, de una vereita. Medojá. ¿Sí? ¿Qué es una medojá? Es se llama un mortero, es decir, donde se machaca las cosas. ¿Sí? Y ahí una medojá, aquí está hablando de una medojá donde se machaca el ajo. In yesh bashum, si hay ajo en ella, metaltelinotá, se puede desplazar ese mortero. ¿Por qué? A causa del ajo. Veimlab, pero si no hay. Metaltelinotá, no se puede desplazar. Incluso el historia Kufo, incluso solamente para utilizar el mortero en sí mismo. ¿Cómo podría ser? A lo mejor para sentarse o para apoyar, sujetar la puerta o algo. Entonces, vemos de aquí que un Keli Shemelachto Isur, Azur le talteló el Gufo. ¿Qué es lo que diríamos aquí? Que un Keli, un utensilio que sirve para algo prohibido, como es el mortero, que sirve para machacar, exprimir o moler algo, que es algo que está prohibido, entonces estaría prohibido desplazarlo. Incluso que yo no lo quiero para moler. ¿Sí? Entonces explica. Muy bien. Amarle le dijo Raba a Valle, Hamane, es decir, según quién fue enseñada esta vereita, que da Nehemia y esta vereita sigue la opinión de Nehemia. De Amar, que dijo, no hay ningún utensilio, que ningún utensilio puede ser desplazado en Shabbat, si no es únicamente para su función principal. Pero según los sabios, incluso un utensilio que sirve para una labor prohibida se puede desplazar para algo que no es esa labor. Itibe le preguntó a Valle a Raba de la siguiente Mishnah. Bet Shammai dice, Enotlim beyom tov et ha'eli. ¿Qué es ali? Es una bandeja gruesa y muy pesada, sobre la cual que se utiliza para aplastar los granos. Bien, es decir, es un tipo de madera que se ponía sobre el grano para aplastar. Entonces, no se puede desplazar este halí para cortar en ella carne para Yom Tov. Ubetilel, matirín, y los sabios de la casa de Hilel permiten. Es decir, como ya tengo una plancha, la voy a utilizar para cortar carne. Beshavin, y están de acuerdo, Bechamay y Betilel, Sheim Kitzeba la Basar, Sheasur le talteló, que si cortaba sobre él, sobre la plancha, carne, que es algo que está prohibido desplazarlo, incluso la historia del Gufo, incluso para la necesidad de la carne misma. Mishum, Shekol Masheitiru, Betilel, le notló, porque todo aquello que permitieron los sabios de Betilel de desplazar es únicamente que el carnicero, para que el carnicero venga a cortar carne, para la alegría del Yom Tov, de la fiesta. Que Barnasa y cortar la carne ya lo hizo. Entonces ya no tiene utilidad. Entonces vemos de aquí que está prohibido desplazar un utensilio que sirve para algo prohibido únicamente por la necesidad del utensilio. Entonces opina Raba, le shinuye le, que también nuestra Mishnah sigue la opinión de Rebí Nehemia. Pero que van de Mashmaleja, como vimos ahí más arriba, ¿sí? De Amar Rabbi Hanina, Bar Shelemia, Mishme de Rab, dijo Rabbi Hanina Bar Shelemia en nombre de Rab. Hakol, incluso los sabios que están en discusión con Rabbi Nehemia Modim están de acuerdo, que dice, Besike Zeyare Umazore. Es decir, ese tipo de utensilios para colorear, de que van de capida laihu, dice, puesto que la persona es cuidadoso con ellas, ¿sí? Es decir, el artista tiene mucho cuidado que no se vengan a ensuciar, ¿sí?
y que no reciban manchas. Meyahed lehu beyadaim makom. Entonces esta persona va a ponerlos en un lugar específico y reservado, un lugar específico y reservado para eso. Veazurle taltelam de Sora Melajá Eter, que está prohibido desplazar ese objeto para una labor que está permitida hacer con ello. Fize bier Raba, y por según esto explica Raba, Hane, ¿sí? Es decir, lo que dijimos sobre el mortero, Nami también es así, está prohibido desplazarlo por este motivo. Meyahed lehu makom, ¿por qué? Porque le reservó un lugar. Dice, pero esto ya estamos entrando en otra categoría de muxe. Esto es lo que se llama muxe, mehamad hisaron kis, es decir, es un utensilio que es tan específico que la persona no lo va a desplazar a no ser que sea para la función para la cual está destinado este objeto. Y no es como el muxe que estábamos viendo antes de un kelishe melachtole isur. Entonces, Idmar fue dicho en el Beta Midrash, sí, otras opiniones. Rabijía Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabijía Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, Kurnas Shelze Abim. Es decir, es un tipo de martillo que sirve para darle a las monedas de oro. Bien, es decir, es algo que es específico para trabajar el oro. Shaninu, hemos estudiado que está permitido desplazarlo, ¿sí? Para romper nueces, a pesar de que su dueño es muy cuidadoso sobre él, ¿sí? Porque tiene que estar bien liso. Y por supuesto que está permitido desplazar el kurnaz de otro tipo de herreros para esta finalidad de partir nueces, según la opinión de Rabba. Rab Shamen Bar Abba, y Rab Shamen Bar Abba dijo, kurnaz shel besamim shaninu. Es decir, que estamos hablando del martillo que utilizan aquellos que preparan especias, que está permitido desplazarlo para partir nueces. Entonces viene el Gemara y dice, mande a Mare Besamim, aquella persona que dice que estamos hablando del martillo para moler especias, Kosheken desde Javim. Por supuesto que también va a permitirle las monedas de oro. Aval, pero mande a Mashel Javim, aquel que dice que estamos hablando del martillo para las monedas de oro, que está permitido desplazarlo. Su intención es justamente ese. Aval de Besamim, Kapida Laihu, pero el martillo que sirve para las especias, él va a ser muy cuidadoso de no utilizarlo para otra finalidad. Aquí llegamos en nuestro estudio de hoy del Daf Yomi. Mañana, Bezrat Hashem, seguiremos con todos estos asuntos y las leyes de Mukse. Que tengamos Besorot Tovot y un excelente día. Muchas gracias a todos por conectaros, por seguir el estudio. Hizku Veimsu y que tengamos Besorot Tovot.